Hola, Emma, Margot. ¿cómo estás? Muy contenta. Mira, vamos hasta conjuntados, ¿eh? ¿Cómo estás? Mira los colores, así Oye, sí, primaverales. Misma paleta de colores hemos elegido. Sí, sí. A Pues ver sí. cómo vendrán Paula y, y Joel. Bueno, ya si vienen conjuntados igual, vamos, qué equipo. Pues sí. Pues muy Pues sí, ya. contenta y muy feliz ya de que sea viernes, de, bueno, pues una semana más aquí en Inverso para poder estudiar la Biblia. Y bueno, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos a que entren ya, Paula y Joel? Claro, claro, por supuesto. Adelante, Paolo y Joel. Chicos, Paola, Joel, ¿qué tal? Mira, vais Hola, conjuntados también vosotros. sí, Sí, la sí. verdad que vamos opuestos, ¿eh? Nosotros dos negros y vosotros claritos. Pues Sí, mira, sí. Sí. Hemos hecho el Vamos bien. trabajo, chicos, ha quedado bien. Pues el sí, los que nos equilibrio. ven por vídeo también, pero los que no, los que nos están escuchando, pues eso, que hoy vamos conjuntados y a mí me hace mucha ilusión. Pues sí, pues ¿Qué sí. tal vuestra semana? Contarnos vuestras luchas, vuestras victorias. Pues mira, mi lucha se mantiene hasta hoy, así que empiezo yo. Porque yo a veces con el sol o cuando ando muy ocupado en cosas o delante de la pantalla mucho tiempo, me duele la cabeza. Y yo no suelo tomar pastillas, pero cuando me duele la cabeza es la única excepción que hago y tomo pastillas, ¿no? Pero como esta semana me ha estado doliendo prácticamente todos los días, digo, no puedo estar tomando pastillas cada vez que me duele la cabeza. Así que es una lucha que tengo en decir, trata de, no sé, beber más agua, de exponerte menos a pantallas o lo que sea para aliviar tu dolor de cabeza y no depender tanto de las pastillas cada vez que viene un dolor, ¿no? Así que mi lucha es esa, con tratar de beber más agua, sobre todo para el dolor de cabeza y no acudir a las pastillas inmediatamente. Y una victoria, pues una victoria sería que tenía varios pendientes por hacer y los completé todos esta semana, me estaba agobiando porque lo iba pateando y pateando y pateando, pero esta semana ya dije, me tengo que poner y ya está y reiniciar todo de cero. Así que lo conseguí ponerme en cero por poco tiempo, pero en cero. Uy, pues eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que, me alegra que vayáis avanzando con la cosa de la procrastinación. Muy bien, chicos, sois mi ejemplo. Muy bien. Paola, cuéntanos tu lucha y tu victoria esta semana. Pues mi lucha es una lucha que llevo desde hace muchísimo tiempo y es con las redes sociales. Estoy como, tengo mis días de, oh, ay, no quiero saber nada, lo dejo todo, soy una arcaica perdida y luego otra vez es como, ah, sí, venga, a tope, me encanta. Estaba viendo un documental que me recomendó Josías que se llama El dilema de las redes, que si no lo habéis visto, miradlo porque es que literal, o sea, somos marionetas. Y pues eso es algo con lo que llevo luchando varias veces. El caso es que yo soy una persona que me encanta los TikToks, los Reels, Instagram posts, o sea, me fascina todo ese mundo, pero también tengo esa cosa de, jolín, quiero desprenderme de todo, no quiero estar atenta a nada, quiero vivir perdida por mi mundo y hacer otras cosas, ¿sabes? No sé, rayadas mías. Y luego de victorias puedo decir que al fin he podido, trabajando duro, completar, pues ahorrar el dinero que tenía que ahorrar y poder hacer muchos proyectos que quiero llevar a cabo. Entonces, nada, para mí es una gran victoria al fin y pues estoy muy contenta, así que Qué vamos bien, qué allá. bien. Ya nos contarás tus proyectos. Sí. Joel, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha ido tu semana? Tus luchas, tus Bien, victorias. bien. Pues mira, una lucha de esta semana viene por el capítulo anterior que comentamos de levantarnos un poco más temprano para poder aprovechar más el tiempo. Esa sería mi lucha porque no sé por qué hay una especie de fuerza gravitatoria en mi cama y en mis ojos a primera hora de la mañana que evita que me levante temprano para poder ser productivo y esa sería mi lucha.
Y una victoria, yo creo que, bueno, en el trabajo esta semana he tenido una presentación delante de varios jefes y ha salido bien. Y me han felicitado por lo que yo lo considero una victoria y evidentemente esta victoria no hubiera sido posible sin Dios de por medio, así que para mí es una victoria y yo creo que también para Dios, así que me Muy siento bien. muy contento. Enhorabuena. Genial. Súper, sí, Pues, enhorabuena. Pues vale, a ver, mi lucha y mi victoria. Mi lucha es tomar más agua. Estoy tomando muy poca agua, sobre todo desde que estoy medio de vacaciones. Y, y mi victoria es que he podido desconectar un poco, o sea, lo que es descansar realmente también mentalmente, no solo físicamente, sino desconectar de todo lo que, porque venía muy cargada de hacer muchísimas cosas y mi objetivo se ha cumplido, se está cumpliendo. Así que bueno, esa es mi victoria de esta semana. Qué guay. Qué bueno. Pasamos a la siguiente sección, ¿os parece si vamos ya con el interioriza? Que es Genial. Claro, por analizar un texto de supuesto. la Biblia a través de colores. Pues vamos allá. Claro. Adelante. Bueno, pues el interioriza de esta semana me toca a mí. Y bueno, pues yo quería resaltar el texto este que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 20, que es el texto de esta semana, y dice así: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Parece un poco un trabalenguas, ¿no? El texto de esta semana, pero nada más lejos de la realidad. Si nos ponemos a analizarlo, pues yo he querido resaltarlo de la siguiente manera. La primera parte del versículo, en morado, y recordamos lo que significa cada color, el morado es un desafío o una promesa, ¿no? Es decir, que la fe tiene que llevar obras, ¿no? Porque si no, la fe es muerta, es decir, no sirve de nada. Si tu fe no se muestra con obras, no sirve de nada. Y eso es algo como que es un desafío, ¿no? Mostrar tu fe con tus obras. Luego, sí, la otra parte, el otro versículo dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Eso me parece muy interesante porque por eso está en azul y es por el hecho de que se puede tener fe sin obras y se puede tener obras sin fe, ¿no? Es decir, Santiago está ahí como hablando con alguien y diciendo, bueno, vale, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? ¿Y quién es mejor? ¿Tú o yo? ¿Yo que tengo fe o tú que haces las obras sin fe? Entonces, me pareció muy interesante y daría para mucho discutir esto, ¿no? Porque no quiere decir que las personas que hacen obras buenas lo hagan por fe y no quiere decir que todos los que tengan fe, pues simplemente baste con creerles y sus obras puedan hacer otra cosa. Luego está en verde lo de muéstrame tu fe sin tus obras, aunque no está ahí subrayado, pero está en verde porque me sorprende, ¿no? Es como que Santiago está retando a alguien a decirle, muéstrame tu fe sin tus obras. Como diciendo, ¿de qué otra forma, si no es con obras, vas a mostrarme tu fe? Y eso me dio que pensar, ¿no? Como, o sea, que no hay otras formas, si no es con obras, de mostrar nuestra fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí está en amarillo porque hay discusión, ¿no? Eso es algo que se discute. El hecho de decir, por ejemplo, Lutero, ¿no? Pues la fe, las obras. Entonces decir, te mostraré mi fe por mis obras. Es algo que está en discusión. Porque supuestamente si tienes fe, pues tienes fe y ya, no hace falta demostrarlo con obras. Pero aquí vemos que Santiago dice que sí. Y por último, resalté en verde lo siguiente, también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y eso es porque, bueno, pues me sorprendió mucho, ¿no? El hecho de este texto que diga que los demonios creen y tiemblan. Y aquí hace una comparación, pues eso, ¿no? De que creer no te sirve de nada, porque al final los demonios también creen y mira cómo actúan.
¿no? Ujú. Y también tiemblan al escuchar a Dios y no les sirve de nada. Entonces, un texto muy interesante el de esta semana. No sé si pensáis igual, si tenéis ahí algo que hayáis sacado que a mí se me haya escapado, pero hay mucho en estos versículos. Me gusta mucho que Santiago está ahí como que desafiándolo, como, sí, muéstrame tu fe. ¿Qué fe es esa sin obras? Ujú, Me encanta. Y es que lleva totalmente la razón, ¿no? Cuando dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por lo que yo he hecho, es que se refleja mi fe. Y ya está, es que ya no hay más que decir. Está súper claro. ujú. Sí, está guay. Sí, para mí me parece como muy interesante cómo Santiago deja claro, ¿no? Como que puedes tener fe, pero es que la fe y las obras van unidas. Es decir, si no tienes, si no haces como los buenos actos, ¿no? Las buenas obras, realmente no estás utilizando la fe en su plenitud. Y a mí como me resulta súper interesante cómo estos dos conceptos van unidos y como comentábamos la semana pasada, ¿no? Si amas a Dios, amarás, o sea, tendrás fe y por consecuencia actuarás como es debido, ¿no? Y con las buenas obras y como todo en realidad está unido y es como perfectamente enlazado. Ujú, Ujú. A mí me ha llamado la atención que aquí, bueno, en estos versículos, Pablo habla de fe y habla de creer. Y dice, yo te mostraré mi fe por las obras, por obras, y dice, tú crees que Dios es uno. Pues bien, ¿qué haces? Los demonios también creen en Él y tiemblan. Pero ahí está la diferencia entre creer que Dios existe y tener fe en Dios, ¿no? Me ha llamado la atención eso. Porque cuando habla de fe, habla también de demostrar la fe a través de las obras, y cuando habla de creer, pues es como, bueno, muy bien, creer que Dios existe, pues yo, bien, ¿qué haces? Vale, pero no sirve de nada si no tienes fe en Él. ujú. Pues sí, muy, muy bueno, muy bueno. Y es un poco lo que vamos a ver en esta semana, ¿no? Ya introduciendo la siguiente sección que es Interpreta, vamos a ver un poco, pues eso, ¿no? Esa comparación entre fe, obras, hacia dónde me voy más y cómo encontrar un equilibrio, ¿no? Así que, bueno, pues ya que hemos visto el versículo de memoria para esta semana, que antes se decía el versículo de memoria, pues vamos a la siguiente sección, ¿vale? Vamos allá. Pues muy bien, en esta sección, como siempre, hacemos 3 preguntas y bueno, pues las preguntas de esta semana, pues no sé quién quisiera empezar respondiendo a las preguntas de esta semana o quién tiene una pregunta para esta semana. No sé si Joel, Paola, queréis lanzar alguna pregunta para esta semana, que siempre lo hacemos Emma y yo, los más preguntones, pero no sé si tenéis vosotros alguna pregunta que queráis lanzar del estudio esta semana. Bueno, pues yo os puedo hacer una pregunta y sería Adelante. la siguiente. Sería, el legalismo se define como los requisitos para la salvación, más allá del arrepentimiento y la fe, requisitos basados en el mérito propio. ¿Cuál es la diferencia entre actuar para ser salvo y actuar porque eres salvo? ¿Cómo podemos expresar externamente nuestra fe sin enfocarnos demasiado en las obras? Si tenéis alguna respuesta, os lo agradecería bastante. Wow, Claro. empiezas fuerte. Empiezas fuerte, hermano. Sí, así soy. Eh, pues vamos allá. A ver, vamos a intentar dar una respuesta. A ver, esta pregunta habla sobre varios cosas y lo primero que nombra es el legalismo, ¿no? El legalismo, como bien decías también en la pregunta, pues se basa en el mérito propio, lo cual golpea directamente la esencia del Evangelio, porque básicamente lo que está diciendo es que con esfuerzos propios te puedes ganar la salvación. Entonces, quita todo el valor a la muerte y resurrección de Jesús. No tendrían sentido. Entonces, el legalismo es completamente antibíblico. Luego, la diferencia entre actuar para ser salvo o actuar por ser salvo, creo que está
en la fe. Es decir, cuando una persona actúa porque es salva, es porque, o sea, solo lo puede hacer, eso solo puede salir de un corazón que tiene fe. Sin embargo, un corazón que no tiene fe, lo que hará será intentar ganarse esa salvación para ser salvo. Entonces empezará a hacer todo tipo de cosas para ganarse el cielo, por decir así. De hecho, hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Lucas 16:15 que dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Es decir, podéis hacer todas las buenas obras que queráis, que de nada sirven si en vuestro corazón no hay amor y no hay fe. Porque cuando uno hace algo, o sea, si buscas hacer cosas buenas solo para con un interés propio de salvarte o de ganarte el cielo, pero no lo haces de corazón, con amor y porque crees y porque tienes fe, pues no sirve de nada. Y a veces puede que intentemos engañar a los demás y puede que lo logremos, porque si haces muchas cosas buenas, la gente pues va a hacer lo que ve. Pero nos dice el versículo de la Biblia, y además Dios es muy claro, ¿no? Dice, es que tú puedes hacer eso y engañar a quien quieras, pero a mí no me vas a engañar porque yo conozco tu corazón y yo sé si realmente en tu corazón hay fe o no hay fe. Yo sé si realmente las intenciones con las que tú haces esas cosas son egoístas o son altruistas, ¿no? Son porque viene de un corazón sincero. Claro. Ahora, ¿cómo podemos expresar externamente la fe sin enfocarnos en las obras? Que era la última pregunta que has hecho. Y aquí nos tenemos que preguntar primero qué es la fe, qué es verdaderamente la fe, ¿no? La fe no es ni todo obras, ni todo, o sea, no es como ni hacer todo obras continuamente, ni nada de obras, no hacer nada, es quedarte sentado. Sino que es un cambio interno que se va a ver en lo externo, que naturalmente se va a ver en tu vida, en todo lo que haces, cómo te expresas, cómo hablas a la gente, en todo. Y aunque es verdad que el cambio exterior no lo es todo, sí que da evidencia de si realmente hay un cambio interior o no, ¿vale? Como que pueden dar indicios. Pero bueno, la humanidad está claro que no se salva por obras, sino que se salva por fe. Pero claro, hay que encontrar un equilibrio. Lo que pasa es que vendrá natural. Si tienes fe y crees realmente en Dios, o sea, no crees solo que existe Dios, sino que crees en Él y tienes fe en Él, eso te transformará desde tu interior y se verá en el exterior. No sé qué pensáis. Sí, o sea, quisiera añadir una pregunta como para la discusión. ¿Qué obras podría hacer alguien, ¿vale?, que no tiene fe como para demostrar que tiene fe? Porque hablamos mucho de fe y obras, ¿no? Pero ¿qué obras serían esas como que uno puede hacer sin tener fe? Que darían a entender como a las que se enfrenta Santiago. No sé si me explico bien. Pero ¿qué obras podrían ser? Por ejemplo, ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Bueno, yo iba a decir cualquier obra que esté implicado el amor. Yo creo Vale. que la Biblia es un libro, es una boda entre Dios, ¿no? y la iglesia, que somos nosotros. Y en una boda lo que abunda es el amor. Entonces yo creo que cualquier acto que esté involucrado el amor de manera directa o indirecta puede ser una señal de que estamos por buen camino. Guay. Muy bien definido. Muy bien definido, sí. Sí, yo pensaba algo relacionado a ayudar a otros también, ¿no? El hecho de, por ejemplo, pues, ay, sí, estaré orando por ti, ¿no? A veces decimos mucho eso y luego no oramos, ¿no? Recuerdo una ocasión que un amigo me pidió que orara por un familiar suyo, ¿no? Que estaba muy enfermo y yo le dije, ah, sí, cuenta con ello. Y nunca oré, ¿no? Entonces, porque se me olvidó.
Y después de un tiempo me dijo, oye, ya se puso bien, gracias por estar orando y tal. Y yo, ¡buah! Se me cayó la cara de vergüenza, yo diciendo, si supieras que no oré, ¿no? Pero en el fondo, pues eso, ¿no? O a veces hay un concepto muy ampliado dentro de la iglesia de que a los pastores Dios les escucha más, ¿no? Como, hey, pastor, ore por mí, ¿no? Que usted está más cerca de Dios, ¿no? Y hay un poco ese concepto, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, al final la fe se muestra con obras y no hay mejor forma de mostrar tu fe que algo que te salga natural, ¿no? Mm. Y ahí vamos a la siguiente pregunta, que es, cuando hay un hábito en nuestras vidas, ¿vale? Dejamos de pensar en tenerlo que hacer porque sale natural, ¿no? El hábito te nace ya hacerlo. ¿Y cómo se aplicaría esto a la fe y a las obras? ¿Puedo tener fe pero no querer hacer obras? ¿Qué pensáis? Mm, Como bien has dicho, yo creo que la fe y las obras funcionan igual que los hábitos. Al final, dejas de pensar en tener que hacer algo y directamente lo haces. Pues yo creo que la fe y las obras funcionan exactamente igual. Es decir, si tú tienes fe, directamente dejas de pensar en que tienes que hacer buenas obras, directamente las haces. Y yo creo que eso es la primera pregunta, iría encaminada por ahí, ¿no? Es más, en el capítulo nos dice que la fe, pues como decías tú, Emma, antes, ¿no? Ni es todo obras, ni nada de obras. La fe es un cambio interno que se convierte en algo externo. Y podemos verlo en el capítulo 2, versículo 14 al 17 de Santiago, que dice, ¿de qué le sirve a uno alardear de la fe si carece de obras? ¿Podrá salvarlo esta fe? Imaginad el caso de un hermano o una hermana que andan mal vestidos y faltos del sustento diario. Si acuden a vosotros y les decís, Dios os ampare, hermanos, que encontréis con qué abrigaros y con qué mata el hambre, pero no le dais nada para remediar su necesidad corporal, ¿de qué le van a servir vuestras palabras? Así es la fe. Si no produce obras, está muerta en su raíz. Es decir, como bien nos quiere decir Santiago, la fe sin obras está muerta. Ujú. La fe también se podría representar como luz, es decir, cuando tú tienes fe, tú das luz. Como dice Mateo el capítulo 5, dice, pues si debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. O incluso Juan también dice, en el capítulo 3, 21, dice, en cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz, para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Aquí vuelve a hablar de las obras, ¿no? Y bueno, también querría acabar un poco esta pregunta con un versículo que me ha gustado mucho, de Primera de Pedro, capítulo 2, por si lo queréis buscar, que habla claramente de las obras, diciendo, portaos ejemplarmente entre los paganos para que vuestras buenas acciones desmientan las calumnias de quienes os consideren malhechores y puedan también ellos glorificar a Dios el día que vengan a visitarlos. Ujú. Muy guay. ¿Sabes? Me gusta mucho esto que has comentado y gracias por leer también el último versículo porque como lo estaba pensando mientras lo estabas diciendo y como que me lo has confirmado ahora. Estaba pensando que quizás también la diferencia sería cuando esas acciones glorifican a Dios o cuando te glorifican a ti mismo, ¿no? Cuando te ponen a ti, te ponen el foco de luz en la persona, en ti mismo, creo que es un indicio que nos da de que esa persona está haciendo obras sin fe, ¿no? Pero cuando el foco se pone en Dios y lo glorifica a Él, creo que pues, nos dice que sí que hay fe, ¿no? Justo. Mm. Y yo creo que es lo que decía antes Emma, que es que va a salir naturalmente también. Cuando tenga fe, esa de forma natural se va a manifestar en tu vida. O sea que eso también tenemos que tenerlo presente. A lo mejor si es algo que no nos sale natural o que lo estamos haciendo forzosamente, pues a lo mejor me falta un poquito de fe. Jesús Estaba ponía un pensando también. ejemplo, ¿no? Ajá, sí, perdón, Sí, Emma. sí. No, que hablo mucho. No, es No, que que va, estaba, para solo nada. por comentar que estaba pensando también en los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que son, o sea, son inevitables Amor, cuando gozo, tienes a paz. Dios. Claro. Pues sí, sí, sí. Yo estaba acordándome del texto de, bueno, cuando Jesús les habla a la gente sobre los fariseos, ¿no? Que dice,
¿quién de estos es mejor? ¿El fariseo que anda orando en voz alta y agradeciendo a Dios por todo delante de todos, mostrando pues lo espiritual que es? ¿O el publicano que se encierra en su casa y ora así en secreto? Pues de cierto os digo que Dios oye más al publicano que al fariseo, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Cómo a veces las obras opacan la fe, ¿no? Cuando debería ser al revés. Las obras como resultado de la fe, como bien decía Joel, ¿no? Muy Sí. interesante esa comparación, sí. Pues bien, la siguiente pregunta, ¿vale? Que hay para quien la quiera responder es la siguiente. Muchos dicen hoy, cree solamente y vivirás. Esto deja fuera las obras, pero el otro extremo es que tenemos que ser perfectos. ¿Cómo podemos protegernos de los extremos? ¿Qué lugar tiene la fe y Jesús en esta lucha? A ver. Pues mira, yo creo que ya hemos dejado un poco claro que, que la fe sin obras está un poco muerta. Y que, bueno, todos sabemos que los extremos no son buenos. Claro que no. Ni es como ni muy blanco ni muy negro todo. Entonces, a ver, son cosas que se complementan, se entrelazan, la fe y las obras. Yo creo que una hace que se enaltezca a otra, ¿no? Por así decirlo. Lo de solamente creer y ya está, no creo que a Dios le guste eso porque Él quiere una armonía con su ley, ¿sabes? Entonces no es simplemente decir creo y ya está y soy salvo, o sea, también se tiene que ver, ¿no? Reflejado en tu vida. Yo es que lo veo muy visual, disculpa, yo lo veo muy visual, a tal punto que es como mientras más estés conectado a la fuente de amor, es como que más amor vas a dar en tu vida, ¿sabes? Como que más amor se va a reflejar en ti, porque estás conectado realmente a la fuente. Entonces, dime tú cómo alguien que tenga fe no se va a manifestar en tu vida eso. O sea, realmente tú, lo hablamos anteriormente también, tú como cristiano, cuando tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, se ve reflejado, es como una identidad. Las personas ven como algo diferente en ti, distinto. ¿Y quién es? Pues es Dios que está en tu vida. ¿Sabes? Eso es lo que se provoca en la fe y muchas veces caemos en el error de creer que la fe es un sentimiento y no es así. La fe se manifiesta y cuando se manifiesta es cuando la vemos en las obras, realmente. Entonces, cuando tú dices que crees, pero a lo mejor tus acciones, como lo decía antes, cuando dices que crees, pero realmente tus acciones no reflejan eso, es como, uy, algo está fallando, amigos. Hay algo que me gustaba mucho en la escuela sabática, un ejemplo, que comentaban de si un padre le dice al niño que hay una serpiente, pues depende de lo que el niño crea, ¿no? Va a ir a por las serpientes o se va a esconder porque le crea al padre, ¿sabes? Y si le crea al padre, no va a decir, vale, yo le creo a mi papá. Entonces, como le creo y creo que lo que él dice es cierto, entonces yo voy a actuar conforme a lo que creo. No, simplemente el niño le cree y ¿qué va a hacer? Se va a esconder. Pues es que es igual. Tú en algo crees, es que actúas, es como algo natural, ¿no? Pasas como del dicho al hecho, naturalmente. Entonces, nada, hay una frase de Elena G. White que me gusta mucho, que me lo he apuntado, que dice, la fe obra por el amor. Y ya está, o sea, realmente es por el amor que la fe obra en la vida. Y yo creo que Muy esto guay. lo dice ya Elena muy claro. Ya está. Si nos fijamos en los 10 mandamientos, por ejemplo, los 4 primeros son de amor a Dios, ¿no? Son con respecto a Dios, los otros son con respecto al prójimo, y en todo lo que se resume la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, al final, la fe lo que consigue es crear obras en ti que tú no te das cuenta que está creando, ¿sabes? Es decir, ya empiezas como a hacer más por otros que antes no hacías, otros ven en ti cosas que antes no veían. Es decir, no es como, va, venga, hoy
hoy llevo buenos días de fe, entonces voy a hacer algo bueno por alguien. ¿Sabes? Te sales como sin pensarlo. Es como que eso van de la mano, lo que hemos dicho en toda la escuela sabática, que van ligados, pero de esa forma, ¿no? Y para terminar mi aportación, me acuerdo de una cita de Elena de White que dice, aquel que solo ora y lee la Biblia, muy pronto dejará de hacerlo, ¿no? Refiriéndose a que no basta solo con nutrirte personalmente, sino que hay que actuar, hay que compartir con otros lo que te nutres, ¿no? Entonces, al final es un poco lo de la fe y las obras, ¿no? ¿De qué te sirve tener tanta fe si no lo muestras con obras? Mm. Sí, además me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto tú, Paula, de como cuanto más cerca estés de la fuente, ¿no? de amor, como más cercana estarás a Dios. Yo lo veo mucho como si desde el inicio de un río cae una piedra. ¿Cuál es la piedra original? ¿La que acaba en el mar, que se ha desgastado de todo el transcurso, o el que empieza arriba, ¿no? ¿Cuál es realmente la verdad, ¿no? O cómo más de cerca estarás de la realidad. Y me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto porque yo lo he visto muy, muy gráfico y te lo agradezco porque me inspira bastante. Pues sí, bueno, yo me siento inspirada por toda la lección y por todas las respuestas. Y la verdad es que está siendo una bendición, ¿verdad? Esto de Inverso, porque estamos descubriendo juntos y aprendiendo cada semana, y bueno, y todo lo que nos queda por aprender. Así que, bueno, yo os doy también las gracias por estar aquí, por compartir vuestros pensamientos y la forma en la que vosotros interpretáis también, porque compartir nos enriquece, ¿no? ¿Qué os parece si pasamos ya a la siguiente sección en Implícate para dar nuestros consejitos prácticos? Claro que sí. Vamos para Vamos. ella. Vale, a ver, ¿quién se anima a empezar? Aarón, te he Pues, visto deseoso. pues a ver, es que saco muchas cosas de aquí, pero bueno, lo que podría destacar como todo es, la fe, es una frase de la lección, ¿eh? La fe es un cambio interno que resulta en un cambio externo. Es con lo que me quedo y lo que quiero compartir. Si digo más, lo estropeo, así que ahí lo dejo. Yo me voy a quedar con lo que has dicho tú, Aarón, de no solo vale con nutrirte, sino que tienes que nutrir a los demás, ¿no? Con lo que tú te has formado. Yo me quedaría con ese tip, porque al final la fe es eso, es aprender de lo que Dios te enseña, pero no solo aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Y yo me quedo también con eso. Yo comentábamos anteriormente en otras lecciones también que decía Santiago que cuando nosotros recibimos bendiciones, absorbemos bendiciones al conocimientos, mejor dicho, cuando nosotros los esparcimos es cuando más somos bendecidos. Entonces, va muy de la mano con lo que quería decir la escuela sabática de esta semana. Es como, por favor, actuar. O sea, realmente, si nosotros hacemos hechos reales, estas palabras, es cuando realmente vamos a salir más gratificados. Entonces, como jóvenes, tenemos muchísimo que dar, tenemos muchísimo que hacer y muchísimos recursos que explotar y creo que es hora de ponernos las pilas y actuar, que eso es lo que realmente nos va a bendecir y va a hacer como que nosotros nos sintamos más cerca de Dios y más llenos realmente. Vale, pues yo me quedo con... Hiciste algún comentario en algún momento sobre algo de la fuente, de estar conectados a la fuente. Y yo me quedo con eso, ¿no? Y me recuerda a un árbol que está junto a un río, que no para de alimentarse de esa fuente de agua y es lo que realmente le ayuda a dar frutos y a estar verde y a tener frutos y, bueno, bendecir a otros a través de esos frutos, ¿no? Que al final, al fin y al cabo, eso es lo que es la fe para mí y las obras, que vienen naturalmente. Así que, Muy guay. bueno, dicho eso, muchas gracias chicos por estar una semana más. Gracias, chicos. Gracias por invitarnos. A vosotros. Y nada, Bueno, que pues tengáis un feliz sábado, que paséis un buen viernes también y nos vemos la próxima semana.
Genial. Gracias. Que Hasta vaya la muy bien. próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, Emma, pues Ya llegamos al llegamos a la final. final. Eso es, tristemente, pero bueno, con fe de que la siguiente semana seguiremos juntos y también con las obras de hacer de nuestra parte también, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, la verdad es que, bueno, personalmente he aprendido mucho de esta lección y bueno, espero que también pueda ponerlo en práctica, ¿no? O sea, no es solo lo que aprendemos, sino también ponerlo en práctica. Así que, bueno, muy agradecida también, gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos siempre, por estar pendiente y ser un buen compañero. Así que, bueno, gracias también a la gente que nos está escuchando, que Eso poco es. nos saludamos. Eso es, sí, sí, pero sois parte de este equipo, sois parte de este estudio y os Así es. agradecemos mucho por seguirnos siempre y bueno, comentarnos también en los vídeos qué os parece. También podéis poner vuestros implica, vuestros interpreta y bueno, más que hacerlo en la Muchas iglesia, pues victorias. eso es, crear una comunidad en YouTube y poder juntos seguir creciendo, ¿verdad? Así es, así es. Recordar Pues que nada, también, aparte de en vídeo, están en podcast. En sí, Spotify lo pueden encontrar en podcast por si tenéis poco tiempo. en Pero bueno, Spotify, en no, Apple, en todas las plataformas. quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Así que bueno, Emma, nos vemos, que estés muy bien y nada, un feliz sábado. Gracias por Gracias, acompañarnos. Hasta gracias. luego. Feliz sábado. Chao.